Hola, yo soy Carlos Bravo Regidor, soy licenciado en Relaciones Internacionales y hice una maestría y un doctorado en Historia en la Universidad de Chicago. Actualmente me desempeño como profesor en el CIDE, donde también dirijo el programa de Periodismo y Políticas Públicas. Enseñar historia contemporánea es probablemente una de las experiencias docentes más exigentes, pero también más estimulantes intelectualmente. Llamamos historia contemporánea, en cierto sentido, a todo aquel pasado que nos condujo de la manera más inmediata y más directa al presente, a la era que estamos viviendo. Eh, el- la historia contemporánea, a diferencia de la historia más antigua, tiene también como la peculiaridad de que podemos decir que nuestro presente todavía está en relación con esa historia, es decir, es historia viva. Normalmente nos gusta pensar, a veces es más fácil enseñar la historia como algo que ya está atrás, que ya pasó, pero lo cierto es que cuando hablamos de historia contemporánea es historia que nos sigue pasando. Y el presente se define no tanto como algo en ruptura con ese pasado, sino como algo que está en continuidad con él. Esa es para mí al menos una de las razones por las que más me gusta enseñar historia contemporánea. Eh, la historia contemporánea hay muchas maneras de definirla, pero bueno, una de ellas es empezar más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay distintas como etapas que uno puede seleccionar para empezar a enseñar historia contemporánea. Se puede empezar, por ejemplo, con la Guerra Civil Norteamericana. Se puede hablar también como de los grandes procesos de industrialización de finales del siglo XIX. Se puede hablar igual, hay historiadores que han argumentado que durante ese periodo ocurre la primera globalización. Además, bueno, digamos, más allá de eso, es importante también decir de la historia contemporánea y de la historia universal, que no se trata de una materia por entero distinta de la historia de México. Es una oportunidad para aprovechar todo lo que los alumnos ya saben sobre la historia de México para ubicárselas en un contexto distinto, en un contexto que va más allá de la experiencia nacional o incluso de la enseñanza nacionalista de la historia, y empezar a enseñar, por un lado, cómo y cuánto está el mundo en México y cómo y cuánto está México en el mundo. Eh, Hablando sobre el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, pues si hablamos de la Guerra Civil Norteamericana, de los procesos de industrialización, de los inicios del imperialismo, bueno, podemos utilizar a nuestro favor todo lo que los estudiantes saben sobre la República Restaurada, o un poco antes incluso, sobre la invasión francesa, sobre la importancia que tuvo México para en Europa, sobre todo, para el proyecto fallido de expansión de Napoleón III o en los antecedentes de la guerra franco-prusiana. Cuando hablamos de la industrialización y del imperialismo, bueno, México se convirtió en un mercado muy importante para productos que se producían en otros países, y al mismo tiempo para México eso representó la necesidad de tener que diseñar e implementar una política exterior que en cierto sentido balanceara a las distintas potencias que estaban disputándose a México como un mercado para colocar sus productos, pero también como un territorio que podían considerar que formaba parte de su campo de influencia. Eh, Hacia finales del siglo XIX ocurre un acontecimiento muy importante que es la guerra en Cuba, la guerra entre Estados Unidos y España, que termina, digamos, desemboca en la independencia de Cuba. Es un episodio particularmente interesante porque por un lado es el fin ya, digamos, de la presencia española en el continente americano, era el último reducto del imperialismo español, y empieza, digamos, la independencia de Cuba. También Cuba se convierte inmediatamente en un territorio que forma parte del ámbito, del área de influencia de Estados Unidos, que empieza a despuntar como la nueva potencia internacional. Para México eso también es interesante porque México está, bueno, pues es el país que tiene la frontera al sur de Estados Unidos, y el papel que desempeña ahí Cuba, bueno, para México es de alguna manera ambiguo. Por un lado, por mucho tiempo Estados Unidos lo vemos
como la promesa de modernidad, un gran aliado, pero por otro también no deja de ser siempre como un amigo con respecto al cual tenemos como cierto recelo, cierta sospecha, porque es un poder muy fuerte. Entonces, bueno, todo eso se puede enseñar respecto a fines del siglo XIX de historia universal desde México o para mexicanos. Después, bueno, transitamos hacia el siglo XX. Muchos de estos procesos que estaba describiendo, la globalización, la industrialización, el imperialismo, continúan hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Algo que también se puede enseñar muy bien en México por la importancia que tiene en la Revolución Mexicana. El papel de las potencias internacionales en la Revolución Mexicana y también el papel que juega México, digamos, en la geopolítica de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues es un episodio realmente muy útil, muy fascinante y muy fácil de hacerle a los estudiantes que se apropien de él, que no lo vean como algo que pasó allá afuera en otros países, sino que pasó también aquí y que tuvo pues un montón de repercusiones posteriores. Digamos, luego viene el momento de la Constitución del 17 mexicana, que también es muy importante por la influencia que tiene en América Latina a lo largo del siglo XX. La década de los 20, desde luego, es una década llena de cambios, de rupturas, de intentos, digamos, por estabilizar y que llega como a su cenit o a su momento cumbre con la crisis del 29, con la Gran Depresión. Otro episodio también que es fundamental para explicar pues buena parte de lo que ocurre después en el siglo XX. Podemos hablar de grandes movimientos como el fascismo o como el comunismo o más en el ámbito local de América Latina, la disputa entre liberalismo y populismo. Muy probablemente la trayectoria histórica que siguió la Revolución Mexicana hubiera sido muy distinta de no ser por el shock que representa la Gran Depresión de 1929. Para México y para el mundo también es una ocasión que llama o que genera una demanda muy fuerte al Estado para hacerse cargo, digamos, para convertirse en un estado de bienestar, ¿no? Hay como dos grandes cambios en ese sentido. Por un lado el estado de bienestar, pero por otro lado también como consecuencia de la Gran Depresión también en otros países, empieza a cobrar mucha fuerza el fascismo, el comunismo, estalla la Segunda Guerra Mundial y el estado de bienestar al mismo tiempo es un estado de guerra, ¿no? En ambos casos, la crisis económica y la guerra llaman al Estado a crecer, a hacerse cargo de nuevas obligaciones, de nuevas responsabilidades, y una cosa empieza a alimentar a la otra. A los contingentes inmensos de soldados que, bueno, que son enviados al frente a matar o a morir, cuando regresan, bueno, pues el Estado tiene una obligación con ellos de incorporarlos, digamos, a la sociedad, y eso tiene también como muchas implicaciones en términos de la democratización de la vida pública. Hacia finales de la década de los 30 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la que México tiene una participación relativamente marginal en términos del escenario internacional, pero que para México en términos domésticos es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado es una oportunidad para implementar una política de unidad nacional después de décadas, digamos, de una política revolucionaria. Y esa política de la unidad nacional también tiene, digamos, cierto componente de reconciliación nacional. Y bueno, inscribe a México, más allá de la parte doméstica, dentro de lo que después vendrá siendo la lógica de la Guerra Fría. E inscribe a México en ese sentido en un lugar muy específico que es, bueno, pues el vecino al sur de Estados Unidos, pero cuyo régimen político encuentra su origen en una revolución social, ¿no? No es una ecuación nada fácil de resolver, de manejar, pero de alguna manera esa tensión entre los orígenes revolucionarios del régimen político y el hecho de que México queda inscrito necesariamente dentro de la órbita de influencia de Estados Unidos, cuando empieza a despegar la Guerra Fría, bueno, marcará un montón de cosas, tanto para México en el mundo como para el mundo en México. Durante esos años también empiezan los procesos de descolonización. Muchos países que habían sido básicamente colonias de potencias europeas empiezan sus procesos de independencia. México empieza a entablar también relación con ellos. Son países que empiezan a poblar
lo que más tarde llamaríamos el tercer mundo, y con respecto al cual México en algún momento trata de cobrar un papel de liderazgo. No hay que olvidar, desde luego, y es muy importante cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues los regímenes totalitarios a los que da lugar en Europa, y también, bueno, pues la experiencia del genocidio, eh, sobre todo durante la década de los 40. Esa experiencia, digamos, a lo que la humanidad está dispuesta a llegar, tiene digamos, un papel pedagógico en lo que viene a ser después la segunda parte del siglo XX, que es difícil de exagerar. Buena parte de lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, en más de un sentido, está pensado o está hecho a la sombra, digamos, de esa experiencia terrible que son los totalitarismos y es el genocidio. Y bueno, ¿cómo le hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Cuando hablamos de la Guerra Fría, también hablamos de una configuración bipolar en términos de la geopolítica internacional, y eso tiene un montón de reverberaciones respecto a la política interna. La amenaza de la Guerra Fría implica, desde luego, una vez que ambas potencias han desarrollado un arsenal nuclear, bueno, la mutua amenaza de destrucción, todo el miedo que eso genera a nivel social, no solamente a nivel político, y desde luego también, bueno, pues configuraciones internas dentro de los países en los que, bueno, hay partidarios de Estados Unidos, partidarios de la Unión Soviética, y eso, bueno, pues tiene un montón de repercusiones a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. ¿Quién no recuerda en las familias como a un viejo abuelo, a lo mejor comunista o que era partidario de la Unión Soviética? ¿Quién no recuerda también quizás a otro pariente pues anticomunista o partidario de Estados Unidos? O sea, estas cosas de pronto se enseñan o las pensamos como cosas que ocurrían a nivel allá arriba, a nivel de las dirigencias, pero tienen un montón de traducciones en la experiencia de las personas. Y no es nada difícil, de hecho, cuando uno está enseñando estas cosas, empezar a preguntarle a los alumnos por la historia de sus familias, y eso es increíblemente útil para conectar, para mostrar cómo todos estos grandes acontecimientos de la historia universal tenían un impacto en la vida de las personas. Podemos hablar, por ejemplo, también de cómo durante la Guerra Fría los partidos políticos empiezan a tratar de formular plataformas ideológicas ambiguas. En el caso mexicano, bueno, lo que ocurrió con el PRI, como el PRI, bueno, aceptaba estar de alguna manera dentro de la órbita de Estados Unidos, pero cuando ocurre un acontecimiento como la Revolución Cubana, pues México tiene que malabarear de alguna manera porque México es un amigo de la Revolución Cubana sin dejar de ser un aliado de Estados Unidos, ¿no? Y eso, bueno, es muy interesante como proceso para enseñar. Y bueno, la Revolución Cubana de alguna manera también marca el inicio de unos largos años 60. En México, cuando hablamos de los 60, hablamos sobre todo del 68, pero el movimiento estudiantil se inscribe dentro de un fenómeno internacional mucho más amplio que normalmente se denomina como las contraculturas. Eh, la contracultura es desde luego un desafío a ciertas convenciones sociales que las juventudes de la época consideran anacrónicas, consideran que ya no les apela, que no les interesa reproducir ciertos modelos de vida, ciertas formas de organización social, incluso a sí mismos. En los 60 hay también un proyecto como de autonomía de los individuos, como tratar de que uno defina los propios términos de su existencia sin dejar que las convenciones sociales lo opriman. Y los 60 también tienen la peculiaridad de ser una década donde pensamos pues en los hippies, en las drogas, en la liberación femenina, como en la buena onda, ¿no? Pero hay otro lado también de los años 60, un lado muy conservador. En el mundo, desde luego, digo, sin ir más lejos, en Estados Unidos, lo que es por un lado, la crítica a la guerra de Vietnam, ¿no? Que es desde luego como uno de los momentos cumbre de la contracultura, pero por otro lado, en el 68, la victoria de Richard Nixon, ¿no? Un republicano conservador que inaugura un nuevo movimiento conservador, un nuevo movimiento de lo que él llamaba la mayoría silenciosa, que se vuelve muy importante hacia todo lo que queda del siglo XX después. Eh, en México también pensamos el 68 como un movimiento de protesta, pero también durante el 68 hubo un lado conservador. Para bien o para mal,
la represión en Tlatelolco tuvo su apoyo social. Hubo gente que le aplaudió al presidente haber reprimido a los estudiantes también de cara a lo que iban a ser unas Olimpiadas en México semanas después. Y de alguna manera la imagen de México ante el mundo estaba en entredicho. La década de los 70 después es una década de muchos quiebres. Por ejemplo, en todo el mundo el movimiento de los trabajadores, las organizaciones sindicales empiezan a entrar en crisis. El viejo modelo económico también empieza a hacer agua. Los 70 de alguna manera sientan las bases o siembran las semillas de lo que va a ser de ahí en adelante las políticas de reajuste estructural, de reforma estructural, lo que algunos autores llaman el giro neoliberal. Y ese es desde luego un giro muy importante y que tiene múltiples reverberaciones para México, para América Latina, para el resto del mundo. Pensemos que lo que había sido el estado de bienestar o el estado de guerra, un estado que había crecido enormemente para hacerse cargo de muchas responsabilidades y muchos retos, pues empieza a adelgazarse. Y eso, bueno, desde luego que implica pues un estado que gasta menos, un estado cuya responsabilidad social se ve redefinida y un estado que empieza a dejarle mucha más cancha a la dinámica del mercado para asignar bienes y servicios. Este momento, digamos, de redefinición, de reforma, de dislocación, pues genera un montón de consecuencias inesperadas. En América Latina y en México empieza también un momento de crisis del sistema político, de los regímenes autoritarios, de las dictaduras militares, y empieza un largo proceso de democratización. En México es muy largo. Hay autores que ubican la democratización mexicana a partir de 1968, otros a partir de la reforma política del 77, otros a partir de las elecciones presidenciales del 88, en fin, independientemente de la escuela de interpretación a la que uno se adhiera, todo esto está pasando en México y en el resto del mundo también. El hecho de que la transición mexicana o la democratización mexicana haya sido tan larga no quiere decir que no formara parte de un movimiento, de un desarrollo que estaba ocurriendo en el barrio, en América Latina, con la caída de las dictaduras, sino también en el resto del mundo, en España, en Grecia, en Italia. Y bueno, esos procesos de democratización también sirve mucho pensarlos en ese contexto global más amplio, ¿no? México no es una isla y aunque muchas veces remitamos a causas locales para explicar lo que pasa aquí, hay todo un vasto y ancho mundo que incorporar en nuestra idea de México, así como incorporar a México en nuestra idea del mundo. Ya digamos, eso ocurre durante los 80, también durante la década de los 80 empieza a declinar uno de los fenómenos característicos del siglo XX, que es la explosión demográfica. Como en ninguna época del mundo, la humanidad creció durante el siglo XX. Y de hecho, bueno, durante la década de los 70, de los 80, se hablaba ya de la sobrepoblación. Hay un montón de políticas de control de la natalidad que empiezan a surtir efecto y la tasa de reproducción de las personas experimenta una caída monumental durante finales del siglo XX. Ese también es un proceso muy importante que enseñar y también que preguntarle a los alumnos, ¿cuántos hermanos tenían tus abuelitos? ¿Cuántos hermanos tuvieron tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Esa es una historia que enseñamos como en términos muy grandes, en términos demográficos, pero que es muy fácil de conectar con la experiencia inmediata de nuestros estudiantes. Finalmente, ya digamos para cerrar el siglo XX, uno de los acontecimientos clave puede ser la caída del muro de Berlín. Ahí podríamos cerrar de alguna manera el siglo XX o podemos extenderlo durante la década de los 90 y llegar hacia otro acontecimiento muy importante que es el atentado a las Torres Gemelas. De ahí, eso de alguna manera marca la entrada al siglo XXI, es una entrada muy traumática, desde luego, y bueno, que reconfigura en muchos sentidos, digamos, entre fines de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y el atentado a las Torres Gemelas, implica una reconfiguración del mapa internacional. El mundo deja de ser
este pastel que se reparten entre dos grandes potencias. Estados Unidos se queda de alguna manera solo como la gran potencia, pero empiezan a surgir otros nuevos poderes. Empieza a surgir la Unión Europea, empieza a surgir China, ¿no? Eh, y bueno, pues todo este proceso también tiene consigo el surgimiento de nuevas violencias. No es solamente la violencia terrorista, sino también, por ejemplo, la violencia del crimen organizado, que también ante estados debilitados comparados con lo que había sido el Estado durante el siglo XX, bueno, pues empieza a ocupar territorios, empieza a comerse pedazos del mercado, empieza a aprovechar los procesos de abandono que en el que el Estado deja a ciertos sectores de la sociedad para empezar a reclutar en sus propias filas. Y bueno, pues tenemos ejemplos de eso en Brasil, tenemos ejemplos de eso en Colombia y desde luego tenemos ejemplos de eso también en México. En resumidas cuentas, creo que la materia de historia universal contemporánea es una extraordinaria oportunidad para ayudarle a los estudiantes a imaginarse su lugar en el mundo, no solamente como mexicanos, sino como ciudadanos también globales, cuya experiencia cotidiana se ve afectada y está alimentada por los sucesos que se enseñan a lo largo de un curso como este.